En el vasto mundo de los insectos, hay criaturas que pasan desapercibidas y otras que marcan presencia con una intensidad sonora inconfundible. Las cigarras pertenecen sin duda al segundo grupo. Con su vibrante canto veraniego, su apariencia robusta y su ciclo de vida extraordinariamente prolongado, estos insectos han logrado capturar tanto la atención de la ciencia como la curiosidad popular. Pero, más allá del sonido que producen, las cigarras encierran una historia biológica tan compleja como fascinante. Las cigarras son miembros de la superfamilia Cicadoidea dentro del orden Hemiptera, el cual también incluye a insectos como las chinches y los pulgones. Aunque a simple vista puedan parecer similares a los saltamontes debido a su tamaño y alas, su estructura interna y su alimentación revelan una historia evolutiva completamente distinta. A diferencia de los insectos masticadores, las cigarras poseen un aparato bucal especializado para perforar y succionar, alimentándose exclusivamente de la savia que extraen de raíces, tallos o ramas. Esta dieta líquida, aparentemente simple, les exige una fisiología particular para manejar grandes volúmenes de líquido con baja concentración nutricional. Actualmente se reconocen más de 3.000 especies de cigarras en el mundo, aunque los entomólogos sospechan que existen muchas más sin describir, especialmente en regiones tropicales densamente forestadas. Sus cuerpos varían en tamaño y coloración según la especie, pero en general mantienen una estructura similar: cabeza amplia con ojos compuestos prominentes, un tórax bien definido, alas membranosas y transparentes, y patas adaptadas para trepar. Son insectos fuertes, aunque su vuelo suele ser corto y un tanto errático. Sus movimientos no buscan elegancia, sino eficacia. La distribución geográfica de las cigarras es amplia pero selectiva. Se las encuentra en todos los continentes excepto en la Antártida, y su diversidad es especialmente alta en zonas cálidas y húmedas. América del Norte, América del Sur, el sudeste asiático, África y Oceanía albergan múltiples especies, algunas de ellas endémicas y otras que abarcan grandes extensiones. Prefieren los climas templados y subtropicales donde pueden completar sus largos ciclos vitales con el respaldo de estaciones bien definidas y vegetación adecuada. Una de las particularidades más notables del grupo es, sin duda, su ciclo de vida prolongado y subterráneo. Mientras que la mayoría de los insectos tiene una vida breve, a menudo limitada a semanas o meses, ciertas cigarras han evolucionado estrategias extremas. Las del género Magicicada, por ejemplo, permanecen bajo tierra durante 13 o incluso 17 años antes de emerger todas al mismo tiempo, sincronizadas con una precisión casi matemática. Este fenómeno, único en el reino animal, es una adaptación contra los depredadores. Al emerger en cantidades tan abrumadoras, las cigarras sobrepasan la capacidad de consumo de sus enemigos naturales, asegurando que una gran parte de la población sobreviva para reproducirse. En contraste, existen también cigarras anuales presentes en muchos países cuyas poblaciones emergen cada año, aunque no necesariamente con los mismos individuos ni en sincronía. Esto demuestra la diversidad de estrategias evolutivas que ha desarrollado el grupo. Ya sea bajo tierra por casi 2 décadas o viviendo solo unos pocos meses como adulto, cada cigarra cumple un rol preciso en el equilibrio ecológico del entorno que habita. Además del interés científico, las cigarras han estado presentes en el imaginario cultural de diversas civilizaciones. En la antigua Grecia, eran símbolo de inmortalidad, inspiración y belleza poética. En la cultura japonesa, representan la fugacidad de la vida y el cambio estacional, elementos recurrentes en su arte y literatura. Incluso en América Latina, su canto está asociado a veces con las lluvias o con presagios naturales, reflejando una conexión íntima entre el ser humano y el ciclo de la tierra. Son pocos los insectos que han logrado tener una presencia tan marcada tanto en el mundo natural como en la simbología humana. Ecológicamente, las cigarras son también agentes importantes en los ecosistemas donde viven. Durante sus años como ninfas bajo tierra, se alimentan de las raíces de las plantas sin dañarlas gravemente, y en el proceso contribuyen a airear el suelo y mover minerales. Cuando emergen, sus exoesqueletos abandonados aportan nutrientes al ecosistema. Sus cuerpos adultos, por su parte, se convierten en alimento esencial para aves, reptiles, pequeños mamíferos e incluso otros insectos. Esta relación trófica demuestra que las cigarras no solo forman parte del paisaje sonoro del verano, sino también del entramado vital que sostiene la biodiversidad de su entorno.
Estudiar a las cigarras es acercarse a una forma de vida que desafía nuestras concepciones del tiempo, del desarrollo y de la sincronía natural. Pocas especies muestran de forma tan clara la interacción entre biología, entorno y evolución. En las próximas secciones exploraremos en detalle cómo se desarrollan, cómo se comunican y cómo han logrado sobrevivir durante millones de años con una estrategia que, aunque a veces pasa desapercibida, es una de las más sorprendentes del reino animal. Comprender el ciclo de vida de las cigarras es adentrarse en uno de los procesos más inusuales del reino animal. Mientras muchas especies de insectos completan su existencia en cuestión de semanas o pocos meses, ciertas cigarras siguen un patrón completamente diferente, pasan la mayor parte de su vida bajo tierra, en un entorno silencioso y oscuro, lejos del bullicio del mundo exterior. Solo al final de ese largo viaje emergen para vivir unos pocos días o semanas con un objetivo claro: reproducirse. Esta estrategia vital, que parece contradecir toda lógica evolutiva, ha demostrado ser una de las más eficaces y fascinantes en la naturaleza. El ciclo comienza con la puesta de huevos que la hembra deposita en pequeñas hendiduras que realiza en ramitas o tallos jóvenes con ayuda de su ovipositor, una estructura especializada parecida a una sierra microscópica. Cada hembra puede poner entre 200 y 600 huevos distribuidos en pequeños grupos a lo largo de varias ramas. Esta estrategia de dispersión aumenta la probabilidad de que al menos parte de su descendencia sobreviva, y evita que todas las crías compitan por los mismos recursos desde el inicio. Después de varias semanas, los huevos eclosionan y de ellos emergen pequeñas ninfas, semejantes a versiones en miniatura del adulto, pero sin alas ni órganos reproductivos. Estas diminutas criaturas caen al suelo y, de inmediato, comienzan a excavar para descender al subsuelo. Allí vivirán durante años, alimentándose de la savia de las raíces mediante sus piezas bucales especializadas. La ninfa de cigarra no es una larva en el sentido clásico, no se transforma en pupa ni atraviesa una metamorfosis completa como una mariposa. En cambio, su desarrollo ocurre a través de mudas progresivas, en las que cambia su exoesqueleto y crece en tamaño lentamente, conservando siempre su forma general. Lo más impresionante de este ciclo es la duración del periodo subterráneo. En especies como las del género Magicicada, originarias de América del Norte, este periodo puede durar 13 o 17 años exactos, dependiendo de la especie. Durante este tiempo, las ninfas se mantienen activas, aunque con un metabolismo muy lento. Se cree que el conteo del tiempo se regula por señales ambientales muy sutiles como las variaciones en la savia de las raíces durante las estaciones, lo que les permite mantener una especie de reloj interno que dicta el momento exacto en que deben emerger. La emergencia se produce en masa durante la primavera o el inicio del verano, cuando la temperatura del suelo alcanza un punto crítico, generalmente alrededor de los 17 grados Celsius a 20 grados Celsius, a una profundidad de unos 20 centímetros. Millones de cigarras emergen al mismo tiempo, trepando troncos, paredes, arbustos y cualquier superficie cercana. Una vez fuera del suelo, ocurre la muda final. La ninfa se adhiere con firmeza a una superficie vertical y comienza a romper su exoesqueleto dorsal. En un proceso lento y delicado que puede durar varias horas, emerge el adulto, de cuerpo blando, pálido y con alas arrugadas. A medida que se seca y endurece, la cigarra toma su forma definitiva, un insecto alado, con colores que varían entre verdes, marrones, ocres o negros, dependiendo de la especie. A partir de este momento comienza una nueva y breve etapa, la de la vida aérea. Ya convertida en adulto, la cigarra no se alimenta en todos los casos. Algunas especies consumen algo de savia, pero su sistema digestivo está más enfocado en mantenerse activo el tiempo suficiente como para reproducirse. Su energía está casi totalmente dedicada a la reproducción. Los machos comienzan a cantar para atraer a las hembras y éstas, tras la cópula, iniciarán el proceso de puesta de huevos, reiniciando el ciclo. Existen también especies llamadas cigarras anuales presentes en muchas regiones del mundo. A diferencia de las periódicas, estas cigarras emergen todos los años, aunque no significa que su ciclo sea de un solo año. En realidad, sus ciclos pueden durar entre 2 y 5 años, pero las generaciones están desfasadas entre sí, por lo que siempre hay una población emergente cada temporada. Esto genera la ilusión de una presencia continua.
Las cigarras periódicas, en cambio, sincronizan sus ciclos para que la totalidad de la población emerja en el mismo año, dejando un largo intervalo hasta la siguiente generación. Una hipótesis muy aceptada sobre esta sincronización es que se trata de una estrategia de saturación de depredadores. Al emerger en números tan altos y tan raramente, las cigarras evitan el establecimiento de depredadores especializados. Incluso si aves, mamíferos o reptiles aprovechan la abundancia para alimentarse, la mayoría de las cigarras sobrevivirá simplemente por la fuerza del número. Este tipo de estrategia evolutiva se conoce como predator satiation o saturación por abundancia, y ha sido objeto de múltiples estudios científicos. El ciclo de vida de las cigarras, tan extenso y paciente, es una demostración del poder de la adaptación a largo plazo. En un mundo que cambia rápidamente, estos insectos apuestan por el tiempo, la sincronización y la colectividad. Sus ritmos no se ajustan al calendario humano, sino al pulso profundo de la Tierra y las estaciones. En ese sentido, nos obligan a mirar el tiempo de otra forma, no como una carrera, sino como una coreografía cuidadosamente ensayada por generaciones enteras. Si hay algo que ha hecho famosas a las cigarras en casi todo el mundo, es su canto. Ese zumbido incesante que resuena en los días calurosos del verano no es un sonido arbitrario ni un producto accidental, es una compleja forma de comunicación. Más aún, es una de las manifestaciones acústicas más potentes del mundo de los insectos. Algunas cigarras son capaces de generar sonidos que superan los 100 decibelios, comparables al volumen de una motocicleta o una maquinaria pesada. Pero detrás de ese estruendo existe una precisión biológica sorprendente que cumple funciones clave en la vida reproductiva y social de estos insectos. El sonido de las cigarras es producido por los machos y tiene como objetivo principal atraer a las hembras para el apareamiento. La estructura responsable de este fenómeno es conocida como el timbal, un órgano exclusivo de estos insectos que se encuentra en el abdomen, justo detrás del tórax. Este órgano está formado por una serie de membranas delgadas y flexibles dispuestas en forma de tambor. Mediante la contracción rápida de músculos especializados, el timbal se deforma repetidamente, generando un chasquido. Estos chasquidos se repiten a velocidades asombrosas, a veces cientos de veces por segundo, creando el zumbido característico. El sonido, sin embargo, no sería tan potente si no fuera por la anatomía del cuerpo de la cigarra. El abdomen actúa como una caja de resonancia, amplificando las vibraciones y proyectándolas a largas distancias. Este diseño anatómico convierte a las cigarras en verdaderos instrumentos vivientes, adaptados para producir señales acústicas que superan el ruido ambiental y llegan a decenas de metros de distancia. Cada especie de cigarra tiene un canto característico con variaciones en frecuencia, ritmo, duración y estructura. Esto permite que las hembras reconozcan a los machos de su propia especie, evitando la reproducción cruzada. En algunos casos los cantos son tan distintivos que incluso los humanos pueden aprender a diferenciarlos. De hecho, muchos entomólogos utilizan grabaciones de audio como herramienta para identificar especies en el campo, especialmente en zonas donde la observación directa es difícil. El canto no es solo un llamado genérico, sino que puede tener múltiples funciones. En primer lugar, está el canto de llamado, utilizado por los machos solitarios para atraer hembras. Luego, existen cantos de cortejo más suaves y complejos que se utilizan cuando una hembra se encuentra cerca. También hay cantos de alarma o de respuesta a amenazas, aunque son menos comunes. Algunas especies incluso sincronizan sus cantos en grupo, generando un efecto envolvente que puede ser abrumador para los sentidos humanos, pero altamente efectivo para su propósito reproductivo. Curiosamente, las hembras de cigarra no cantan, pero sí responden. En ciertas especies, la hembra produce una leve señal acústica, a menudo un clic o un leve chasquido, al mover sus alas en respuesta al canto del macho. Esta respuesta indica receptividad y guía al macho en la dirección correcta para el encuentro. Esta especie de diálogo sonoro demuestra que la comunicación entre cigarras, aunque parezca simple, es más sofisticada de lo que se percibe a simple vista. Las cigarras también ajustan su canto según el entorno. En zonas densamente pobladas, los machos pueden modificar la intensidad o la frecuencia del sonido para destacar entre la multitud. En ambientes con mayor reverberación, como selvas o bosques cerrados, adaptan su canto para evitar interferencias acústicas.
Algunas cigarras nocturnas tienen patrones de canto completamente distintos a las diurnas, adaptados a las condiciones del entorno y a la actividad de sus depredadores. Otro dato interesante es la relación entre temperatura y frecuencia del canto. Como ectotermos, las cigarras dependen de la temperatura ambiental para regular su metabolismo. A medida que la temperatura aumenta, también lo hace la velocidad de contracción muscular, lo que acelera el ritmo del canto. Por eso, en los días más calurosos del verano, los coros de cigarras suenan más intensos y veloces. Esta sensibilidad térmica ha sido utilizada incluso como método empírico para estimar la temperatura ambiente a partir del ritmo del canto, en lo que se conoce como termometría cigarral. A pesar de su efectividad, el canto tiene un precio. Emitir sonidos tan potentes y constantes consume grandes cantidades de energía y expone a los machos a riesgos importantes, especialmente frente a depredadores que utilizan el sonido para localizar a sus presas. Algunas aves, murciélagos y reptiles han aprendido a ubicar a las cigarras ruidosas con precisión. Sin embargo, la estrategia evolutiva de las cigarras sigue siendo efectiva. A través de la saturación poblacional y la intensidad sonora, logran asegurar la perpetuación de su especie, aun a costa de algunos individuos. En el contexto del comportamiento animal, el canto de las cigarras representa uno de los ejemplos más extremos de inversión energética en la reproducción. Mientras otros insectos optan por señales químicas o visuales, las cigarras han evolucionado hacia la comunicación acústica, desarrollando estructuras y conductas especializadas que las hacen destacar en el reino animal. Así, el canto de las cigarras no es solo un sonido de fondo del verano, ni una molestia auditiva. Es el resultado de millones de años de evolución, una herramienta precisa de comunicación sexual, un mecanismo de identificación específica y, en última instancia, un himno efímero que marca el breve paso de estos insectos por la superficie del mundo. Las cigarras son criaturas de hábitos particulares. Aunque pasan la mayor parte de sus vidas como ninfas subterráneas, sus comportamientos tanto bajo tierra como en la superficie responden a necesidades ecológicas complejas y a estrategias evolutivas bien definidas. Desde su forma de alimentarse hasta su manera de interactuar con el entorno y defenderse de los depredadores, estos insectos han desarrollado mecanismos que, si bien pueden parecer simples, han demostrado ser altamente efectivos para su supervivencia a lo largo de millones de años. Comencemos con su alimentación, un aspecto que se mantiene constante durante toda su vida. Las cigarras son insectos fitófagos, es decir, se alimentan exclusivamente de la savia de las plantas. Esta savia, rica en agua pero pobre en nutrientes, es extraída mediante un aparato bucal perforador chupador, similar al de los pulgones. Las ninfas, desde que se establecen bajo tierra, perforan las raíces de las plantas para alimentarse. Allí pueden pasar años extrayendo pequeños volúmenes de líquido continuamente. Esta alimentación subterránea no suele causar un daño significativo a las plantas, ya que la extracción es moderada y distribuida entre muchas raíces. Cuando emergen como adultos, las cigarras mantienen esta misma dieta, aunque en menor intensidad. Algunas especies adultas apenas se alimentan y otras consumen cantidades mínimas de savia para sostener su metabolismo durante las pocas semanas que permanecen activas. Su aparato digestivo no está adaptado para procesar sólidos ni otras fuentes alimenticias. Todo su cuerpo está optimizado para un único propósito: sobrevivir el tiempo suficiente para reproducirse. En cuanto a su comportamiento general, las cigarras adultas son animales diurnos, es decir, están activos principalmente durante el día, coincidiendo con las horas de mayor temperatura. Esto no es casual, su actividad está directamente ligada al calor ambiental, del cual dependen para movilizarse, cantar y reproducirse. Durante las primeras horas del día suelen permanecer inmóviles calentándose al sol. Hacia el mediodía alcanzan su máxima actividad, y al atardecer, disminuyen sus movimientos hasta detenerse por completo. Algunas especies, sin embargo, han adoptado hábitos crepusculares o nocturnos, especialmente en climas muy cálidos o secos. A pesar de su apariencia tosca, las cigarras son buenas trepadoras. Utilizan sus patas fuertes y con garras especializadas para ascender por los troncos, arbustos o incluso estructuras humanas como postes o paredes. No son grandes voladoras, pero sus alas membranosas les permiten realizar vuelos cortos y directos, más útiles para escapar de amenazas o cambiar de lugar que para desplazamientos largos.
No forman colonias ni estructuras sociales complejas, cada cigarra adulta actúa de forma individual, aunque muchas pueden coincidir en un mismo espacio y tiempo si emergen en sincronía. Un aspecto crucial en su historia natural es su relación con los depredadores. Las cigarras son animales lentos, llamativos y en muchos casos ruidosos. Esto las hace vulnerables a una gran variedad de enemigos. Aves insectívoras como mirlos, estorninos y cucos se alimentan con gusto de cigarras adultas. Murciélagos, especialmente aquellos que cazan durante el crepúsculo, pueden localizarlas mediante la ecolocalización. También son presa de mamíferos pequeños como mapaches y zarigüeyas que escarban el suelo para capturar ninfas poco antes de su emergencia. Además de los vertebrados, varios insectos y artrópodos también cazan cigarras. Entre los más impresionantes están las avispas del género Sphecius, conocidas como avispas cazadoras de cigarras. Estas avispas gigantes localizan a las cigarras adultas, las paralizan con su aguijón y las transportan, vivas pero inmovilizadas, a sus nidos subterráneos. Allí, depositan un huevo sobre el cuerpo de la cigarra que servirá como alimento vivo para la larva de la avispa. Es un ejemplo de parasitismo especializado que demuestra cómo algunas especies han evolucionado precisamente para aprovechar la abundancia temporal de estos insectos. Frente a esta amplia lista de depredadores, las cigarras han desarrollado varias estrategias defensivas, aunque la más destacada es su estrategia de supervivencia por saturación. En el caso de las cigarras periódicas, la sincronización masiva de su emergencia tiene como principal objetivo abrumar a los depredadores. Cuando millones de individuos emergen simultáneamente, es imposible para los cazadores consumirlos a todos. La mayoría sobrevive, no porque escape o se defienda, sino porque el número total excede la capacidad de depredación del ecosistema. Es una estrategia arriesgada, pero efectiva. Otra defensa es el camuflaje. Muchas cigarras tienen coloraciones que se confunden con la corteza de los árboles, las hojas o las ramas. Sus alas translúcidas rompen el contorno de su silueta y dificultan su detección por parte de los depredadores visuales. Algunas especies también pueden emitir chillidos agudos cuando son atrapadas, lo que puede asustar momentáneamente a un depredador o darles tiempo para escapar. Aunque no se les considera insectos sociales, las cigarras pueden beneficiarse del efecto de grupo. En zonas donde emergen muchas a la vez, el comportamiento colectivo puede confundir a los depredadores, haciendo más difícil que enfoquen a un objetivo individual. Además, su actividad ruidosa, su vuelo torpe y sus movimientos erráticos pueden tener un valor adaptativo, no necesitan escapar volando lejos, sino simplemente durar lo suficiente entre miles de otras presas disponibles. En resumen, el comportamiento de las cigarras está íntimamente ligado a su ciclo de vida. Cada acción, cada movimiento y cada estrategia se ha perfeccionado a lo largo de millones de años para maximizar su éxito reproductivo en un entorno cambiante y lleno de amenazas. En las siguientes secciones veremos cómo su evolución ha dado lugar a especies tan peculiares como las cigarras periódicas y qué desafíos se enfrentan en el mundo moderno. Las cigarras representan un grupo antiguo y fascinante dentro del orden Hemiptera con una historia evolutiva que se remonta a más de 200 millones de años durante el período Triásico. Esta impresionante longevidad evolutiva demuestra su capacidad para adaptarse a cambios profundos en el planeta, incluyendo la fragmentación de continentes, fluctuaciones climáticas y transformaciones en los ecosistemas terrestres. Su persistencia a lo largo de tantas eras geológicas es un testimonio de la eficacia de sus estrategias biológicas y de su versatilidad como grupo. Los primeros fósiles de cigarras muestran ya una morfología muy similar a la de las especies actuales, lo que indica que su diseño corporal se estabilizó relativamente temprano en su historia. El aparato bucal especializado para perforar y succionar savia, así como los órganos productores de sonido llamados timbales, son innovaciones clave que les han permitido ocupar nichos ecológicos específicos. Estas adaptaciones han conferido ventajas selectivas que contribuyen a su éxito, pero también limitan su capacidad para variar en cuanto a dieta y comportamiento. Una de las divisiones evolutivas más importantes dentro de las cigarras se da entre las cigarras anuales y las cigarras periódicas. Las primeras tienen ciclos de vida más cortos y menos sincronizados, lo que permite que diferentes generaciones emergen cada año, creando la percepción de una población continua.
Por otro lado, las cigarras periódicas, como las del género Magicicada en América del Norte, presentan ciclos extraordinariamente largos, emergiendo en sincronía cada 13 o 17 años. Este patrón es uno de los más fascinantes fenómenos biológicos que ha sido objeto de numerosos estudios científicos. El género Magicicada destaca por su evolución particular y singular. Su ciclo de vida prolongado se considera una adaptación para evitar la depredación, ya que la aparición simultánea masiva de individuos sobrepasa la capacidad de consumo de sus enemigos naturales. Este fenómeno, conocido como saturación de depredadores, asegura que aunque muchos sean cazados, una proporción suficiente de cigarras sobrevivirá para reproducirse y perpetuar la especie. La precisión de su sincronización temporal con emergencias tan espaciadas y coordinadas implica la existencia de un reloj biológico interno que aún es objeto de investigación. Además, las diferentes especies y subespecies de Magicicada han desarrollado cantos específicos que funcionan como barreras reproductivas, evitando la hibridación y promoviendo la diversificación genética. Esto es un ejemplo claro de especiación en acción, donde aspectos conductuales y temporales fortalecen la separación genética. En este sentido, las cigarras periódicas son un modelo perfecto para estudiar procesos evolutivos y ecológicos complejos. En otras regiones del mundo, la evolución de las cigarras ha seguido caminos variados. En Asia, por ejemplo, las especies exhiben colores vivos y cantos menos estridentes, adaptados a bosques densos y variados climas. Australia presenta una gran diversidad de cigarras con sonidos de baja frecuencia que viajan grandes distancias, adaptadas a ambientes abiertos y calurosos. Esta diversidad muestra cómo el mismo grupo ha sabido explotar diferentes nichos ecológicos mediante adaptaciones específicas. Un aspecto evolutivo notable es la plasticidad en el ciclo de vida de las cigarras. Aunque se consideran ciclos fijos, investigaciones recientes han mostrado que ciertas poblaciones pueden modificar la duración de su desarrollo en respuesta a cambios ambientales o presiones ecológicas. Esta capacidad de ajuste demuestra que, a pesar de sus largos ciclos, las cigarras conservan un margen para la flexibilidad evolutiva, lo que podría ser crucial ante escenarios de cambio climático o alteración de hábitats. La relación evolutiva entre cigarras y sus depredadores y parásitos también es significativa. Por ejemplo, las avispas cazadoras de cigarras han coevolucionado con estas últimas, especializándose en capturarlas y usarlas como alimento para sus larvas. Esta dinámica refleja un equilibrio delicado donde las cigarras mantienen sus estrategias de defensa y reproducción masiva, mientras sus enemigos se adaptan para aprovechar esos momentos de abundancia. La distribución geográfica actual de las cigarras refleja tanto eventos históricos como la deriva continental y los cambios climáticos del pasado, como la capacidad de estas especies para colonizar nuevos ambientes. Su limitada movilidad aérea sugiere que la dispersión se ha dado a lo largo de largos períodos y mediante procesos graduales, permitiendo que surjan adaptaciones específicas según las características locales del medio. Finalmente, las cigarras constituyen un excelente ejemplo de cómo la evolución puede dar lugar a estrategias de supervivencia complejas y multifacéticas. Combinan adaptaciones morfológicas, fisiológicas, conductuales y temporales que, en conjunto, les han permitido sobrevivir y prosperar en un mundo en constante cambio. Su estudio no solo aporta conocimientos sobre biología y ecología, sino que también nos invita a reflexionar sobre la profundidad temporal y la sutileza de los mecanismos que rigen la vida en la Tierra. Las cigarras han acompañado al ser humano a lo largo de la historia, no solo como un componente natural del entorno, sino también como símbolos culturales, inspiración artística y sujetos de estudio científico. Su presencia sonora, visible y emblemática ha trascendido la simple observación natural para convertirse en parte de la identidad cultural de diversas sociedades. En muchas culturas, las cigarras representan la transitoriedad de la vida y el paso del tiempo. En Japón, por ejemplo, su canto es asociado con el verano y la naturaleza efímera de la existencia, siendo frecuente encontrar referencias a ellas en la poesía tradicional como en los haikus. La cigarra simboliza la belleza fugaz, un recordatorio de la impermanencia que impregna todas las cosas. Esta idea resuena también en otras culturas asiáticas donde su canto es sinónimo de los ciclos estacionales y la renovación. En la antigua Grecia, las cigarras eran consideradas símbolos de inmortalidad y reencarnación.
Se creía que las cigarras surgían del suelo sin haber pasado por un proceso reproductivo tradicional, alimentando mitos sobre su naturaleza casi sobrenatural. Poetas como Homero y Aristófanes las mencionaron en sus obras, resaltando la fascinación que estos insectos ejercían en la antigüedad. En América Latina, especialmente en regiones tropicales, las cigarras forman parte del paisaje sonoro cotidiano y de la memoria colectiva. Sus cantos son anunciadores del verano y de la llegada de las lluvias, elementos vitales para las sociedades agrícolas tradicionales. A menudo, su presencia es interpretada como señal de cambios climáticos o incluso presagios. Esta integración en la cultura popular refleja la conexión profunda entre los seres humanos y su entorno natural. Desde un punto de vista científico, las cigarras han sido objeto de numerosos estudios, no solo por su biología y comportamiento, sino también por lo que pueden enseñarnos sobre la ecología, la evolución y la conservación. Su peculiar ciclo de vida, especialmente el de las cigarras periódicas, ha permitido a los investigadores estudiar fenómenos de sincronización temporal, adaptación al medio y coevolución con depredadores y parásitos. Además, su canto ha inspirado avances en bioacústica y en la comprensión de mecanismos de comunicación animal. Sin embargo, el futuro de las cigarras enfrenta desafíos significativos. El cambio climático está alterando los patrones estacionales y las temperaturas que regulan sus ciclos de vida. Esto podría desincronizar sus emergencias masivas, comprometiendo la efectividad de su estrategia de saturación de depredadores y poniendo en riesgo poblaciones enteras. La destrucción y fragmentación de hábitats naturales debido a la urbanización y la agricultura intensiva también impactan negativamente a muchas especies de cigarras, reduciendo sus áreas de reproducción y desarrollo. Además, la contaminación acústica generada por la actividad humana puede interferir con la capacidad de las cigarras para comunicarse eficazmente. Dado que el canto es fundamental para la reproducción, la pérdida de calidad en el entorno sonoro puede afectar la dinámica poblacional. Por otro lado, la introducción de especies invasoras y cambios en las redes tróficas naturales también pueden alterar las relaciones ecológicas en las que las cigarras participan. Frente a estos retos, la conservación de las cigarras requiere una comprensión profunda de su biología y ecología, así como la implementación de políticas que protejan sus hábitats y promuevan la biodiversidad. Programas de monitoreo científico, educación ambiental y la promoción de prácticas sostenibles son esenciales para garantizar que estos insectos emblemáticos continúen siendo parte integral de los ecosistemas y la cultura humana. Las iniciativas de conservación han cobrado especial relevancia en países donde las poblaciones de cigarras periódicas han disminuido debido a la alteración de su hábitat. En Estados Unidos, por ejemplo, varias organizaciones trabajan para proteger los bosques y las áreas donde estas cigarras emergen en masa, con el objetivo de preservar tanto el ciclo natural como la riqueza cultural que representan. En paralelo, la investigación científica sigue explorando nuevas áreas como el impacto del ruido urbano en el canto de las cigarras, la respuesta genética a cambios ambientales y la interacción con especies invasoras. Esta información es vital para diseñar estrategias efectivas de protección que consideren tanto los aspectos biológicos como sociales. En última instancia, las cigarras nos recuerdan la importancia de respetar los ritmos naturales y la delicadeza de las conexiones entre las especies. Su existencia, marcada por largos años bajo tierra y un breve pero poderoso canto, es una lección sobre paciencia, sincronía y la maravilla de la vida en sus múltiples formas. Al protegerlas también preservamos una parte esencial de nuestro patrimonio natural y cultural. Así, las cigarras se convierten en símbolos vivos de la armonía entre la naturaleza y la humanidad, testigos silenciosos de un mundo que cambia rápidamente y que necesita de nuestra atención y cuidado para mantener su equilibrio. Su canto, que en ocasiones parece solo ruido estival, es en realidad una invitación a escuchar y comprender la complejidad y belleza de los ciclos vitales que nos rodean.